Señor, le damos la gloria por todas las cosas que el Señor está haciendo. Estamos viendo cómo el Señor se está moviendo. Estamos viendo cómo el Señor quiere abrir brecha, quiere abrir iglesia. Y bueno, quiero que los hermanos ya saben que ellos mismos son iglesias donde ellos vayan. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y donde vayamos llevamos la luz del Evangelio de Cristo. Y como decía el hermano, vamos dejando ese aroma. Es verdad que muchas veces la palabra dice en Hechos 14:22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero en esas tribulaciones el Espíritu de Dios es el consolador, el que te consuela, el que te fortalece, el que te anima, el que te levanta, el que te redarguye, el que te enseña, el que te ama, el que te guía. Ese consolador, Espíritu Santo, es precioso, todo él. Es precioso, el mundo no lo conoce, pero aquel que quiera conocerlo lo puede conocer, porque él se da a conocer a aquellos que le buscan, seguro, siempre. Vamos a leer hoy una historia que cuenta el Señor Jesucristo de un hombre que era rico y otro que era pobre. Vamos a ir al capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 16 de Lucas, a partir del versículo 19 vamos a leer. La palabra de Dios está escrita de tal manera que conoces la verdad para que nadie te pueda engañar, porque hay un montón de doctrinas que te desvían de lo que es la dirección de Dios, que es en Cristo. Y todo aquello que te desvíe de la palabra de Dios son doctrinas puestas por hombres, son enseñanzas de hombres. Como muchos tuvimos, yo estuve en otro tiempo así también, creyendo unas cosas por una religiosidad, una herencia religiosa que recibí de mis padres. Yo iba también a la Semana Santa y bueno, y nuestros principales ídolos eran Gran Poder, Macarena. Siempre íbamos, la Macarena la veíamos recogerse, la veíamos por la calle Pozo, por la calle Parra, después a la Trianera, en fin, tú sabes. Pero llegaba tiempos de necesidades extremas y uno clamaba de verdad allí, y iba al Gran Poder y dice: mira, Gran Poder, tengo un problema. Como ya dije en la otra mano, en la otra predicación que di, que tienen oídos pero no oyen, bocas tienen, no hablan, tienen manos y no parpan, y pies tienen y si no se meten 45, 50 hombres debajo no salen, hay que cargarlo. Hay que cargarlo. Y ya Cristo cargó con todos nuestros pecados y nos redimió de nuestra condición de pecado. Y vamos a leer el capítulo 16. Si hay gente por allí, por aquella zona que escucha la palabra a través del YouTube, yo le invito, si tiene una Biblia, que la coja, porque a través de las Escrituras uno recibe luz, uno recibe la revelación de Dios, para que nadie te engañe y tú conozcas la verdad, y esa verdad te haga libre, como nos ha hecho libre a todos y cada uno de nosotros. La palabra dice en el capítulo 16 de Lucas, en el versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de allá acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que la envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: hijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. La palabra del Señor está bendecida y es luz para todo aquel que anda en tinieblas. Aquí podemos ver en esta historia, porque esto es una historia, esto no es una parábola. En una parábola nunca se usa nombres propios. Aquí hay un hombre que se llama Lázaro, que es un mendigo, que está a la puerta de un hombre que cada día hacía banquete con esplendidez. Era un hombre adinerado, vestía de púrpura, con su traje, su corbata y bueno. Y probablemente yo entiendo que Lázaro testificaba a ese hombre y le hablaba de Dios. Le hablaba que había una esperanza de vida eterna, que había sido testificada por los profetas, que había una bendición de una salvación y había una maldición de una condenación. Pero este hombre no se daba cuenta. En cierto modo, Cristo dice, en uno de los evangelios dice Cristo que es más difícil que un rico entre en el cielo que un camello pase por el ojo de una aguja, porque de alguna manera ellos tienen su fortaleza y su mirada en los dineros, en la riqueza, de tal manera que dice: bueno, yo no necesito nada, yo vivo mi vida, yo tengo mis mansiones, si cualquier cosa me sucede, yo no sé, iría a América, al mejor, no sé, un trasplante de corazón, yo tengo para pagarlo. Trasplante de riñón, de trasplante de hígado, a mí no me importa cualquier cosa que me suceda, pero la muerte viene, y este cada día hacía banquete con esplendidez. Posiblemente le salió un trombo de eso que sale de tanto comer grosura. El Señor ya nos advierte que cuidemos el vientre, que es un ídolo también. Esta historia lo que hace es que derriba la doctrina que tiene la Iglesia Católica del purgatorio. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después juicio. Eso está en Hebreos 9:27. El purgatorio, no hay purgatorio. Hay un cielo y hay un infierno. Y este hombre estaba en un tormento extremo. De tal manera que daba voces que decía que mojé la punta de su dedo en agua. Yo estoy atormentado en esta llama. Podemos ver también que en aquel lugar, en el Hades, hay memoria. Porque él le dice: bueno, pues manda a Lázaro que les testifique. Fíjate si él sabía, porque es que Lázaro también le testificaba a él cuando estaba en vida. Por eso dicen que en el infierno no hay ningún incrédulo. Son todos creyentes, todos son creyentes, pero ya es tarde. Y entonces es el momento, ahora es el momento. Ahora es el momento para los ricos, es el momento para los pobres, es el momento para los jóvenes, es el momento para los ancianos, es el momento para los enfermos, es el momento para los sanos, y es el momento de que el hombre entienda el sacrificio que sucedió allí en Jerusalén, un sacrificio que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo entero. Hay un versículo bíblico que abarca todo lo que es el contexto de la palabra de Dios, que está en Juan 3:16, y dice:
que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre no creyó y se perdió. Por lo tanto, hay una perdición que evitar y una vida eterna que conquistar, que ya Cristo la conquistó por nosotros, esa vida eterna, y que nosotros la conquistamos por la fe en la obra de redención de Cristo en beneficio de nuestras vidas. Por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Aquí nos gloriamos en Cristo, en su sacrificio, en su resurrección. Y hay una esperanza de vida eterna que este hombre Lázaro le estaba testificando a este rico, pero rico no echaba cuenta. Ahí yo creo que el Señor le está saliendo al paso a multitudes de personas que quiere que de alguna manera, como yo dije en cierto momento, que aquel eunuco que venía a adorar y en aquel movimiento que había sanidades, había milagros, había bautismo con el Espíritu Santo, había milagros, maravillas de parte de Dios, pero el Señor vio el corazón de aquel eunuco que venía leyendo la palabra y no tenía quien le enseñara. Y Dios está saliendo al paso a personas que están buscando verdaderamente a Dios, porque aman a Dios en su corazón, pero nadie le ha dado la palabra de justicia de verdad. Nadie le ha hablado de Cristo, de lo que dice la palabra de Dios. Nadie se ha parado a enseñarle, como aquel eunuco que dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Nadie me enseñaré. Y así están las vidas. Su alma clama dentro de ellos, como dice el Salmo 42. Mi alma clama dentro de mí. ¿Por qué te abate, oh alma mía? ¿Por qué te angustia dentro de mí? Esperan Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces yo lo que quiero que las personas que están recibiendo este mensaje, la iglesia también lo sabe, que de alguna manera despierten, que abran los ojos y que no, de alguna manera que no se agarren a la vanidad de esta vida, porque la vanidad de esta vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no proceden del mundo, no proceden de Dios, sino proceden del mundo. Y vamos a ir al capítulo 3 de Romanos. El libro de Romanos es un libro que yo le invitaría a las personas que están buscando a Dios, que se acerquen a Él, a este libro de Romanos, porque aquí está escrita lo que es la justicia de Dios en Cristo. Capítulo 3, versículo 21 de Romanos. Capítulo 3, versículo 21. Si hay personas ahí, y yo le invitaría que, o por lo menos que tomaran nota de los textos bíblicos y que después lo leyeran tranquilamente, ya que el Señor nos ha concedido la gracia, la dicha de obtener estos medios para expandir el reino de Dios, que esa palabra corra y que llegue a los corazones y el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de juicio. Dice 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Él derramó su sangre para una redención de pecados, como decía Juan el Bautista, porque antes en el Antiguo Testamento pues se hacían unos sacrificios que había que derramar sangre para la remisión de pecados. Aquella sangre lo que hacía es que cubría el pecado, lo justificaba por la fe. El hombre oraba, presentaba ese sacrificio, pero Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, antes de bautizarlo le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La sangre de Cristo ya no cubre el pecado, lo quita, lo borra, te lo limpia de la conciencia y tú ya sirves a Cristo con la libertad porque te ha limpiado la conciencia de obras muertas y ahora lo sirves en libertad. Porque ahora tú ya has recibido lo que es una redención. Que sepamos y que entendamos que ustedes son personas que ya pueden disfrutar de una eternidad aquí en la tierra. Nos vamos a ir también al libro de Romanos, al capítulo 6. Hoy vamos a ver un poquito de Biblia así, de paso. Es más que nada porque esta tierra de Sevilla tiene una idolatría muy grande. Muy grande. Ahora viene Semana Santa, viene y todos son por unos intereses económicos. Si supiéramos la cantidad de dinero que dejan aquí los extranjeros, porque la Semana Santa de Sevilla es conocida mundialmente, es igual que la feria. Pero son todo cosas que desvían al hombre de la verdad. Y no es que todo el mundo vaya a lo mejor cuando una necesidad extrema, pero he visto muchísimas personas entrar en las iglesias, ponerse de rodillas y clamar a un ídolo para que se efectúe un milagro en su vida. Y van a Lourdes, y van a Fátima, y van a Rocío, y son todo obras hechas de manos de hombres. No hay espíritu de vida en ellos, están diseñados para desviar a la persona de la verdad que es en Cristo. Y el capítulo 6, el versículo 20, capítulo 6 de Romanos, versículo 20, dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Allí llegó el rico, al Hades, muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si alguien da más, yo me voy. Con él. Por eso es que Cristo te enamora, por eso es que Cristo te seduce. El profeta Jeremías dice: me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Había un fuego dentro de mí que no podía contenerlo. Y me amenazaban cuando daba la profecía y me decía: profeta, que solamente profetiza, porque lo único que hacía que quería despertar a aquellas personas para que conocieran la verdad, porque sabía que había una condenación para aquellas personas que andan desviados de lo que es la gracia de Dios en Cristo. Y dice, hemos leído hasta el versículo 22, dice, el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No es en el Gran Poder, no es en la Macarena, no es en el Rocío, no es en Fátima, no es en Lourdes. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él se te mete por el Espíritu. El Señor resucitó y dice: quedaos vosotros aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aunque cuando una vez que la persona recibe a Cristo, la persona es sellada con el Espíritu de Dios. Y tiene el testimonio por el Espíritu de tal manera que ya puede disfrutar, como he dicho antes, de una eternidad en esa tierra. Y el capítulo 10 de Romanos, por eso he dicho, hoy vamos a hablar un poquito del libro de Romanos. Vamos a ser breve, es un mensaje breve para que las personas conozcan a través de la palabra al Señor. Yes. Capítulo 10, versículo del 8 al 10. Del 8 al 10.
Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, el 8 dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú debes de entender que por cuanto todos pecaron, dice 6.23, Romanos 6.23, por cuanto todos pecaron, todos. Pecó María, pecó Pablo, pecó Pedro, pecó Juan, todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, Dios se complace, Dios envió a ese Cordero santo, puro, sin mancha, no se halló engaño en su boca, ni se halló pecado. Por eso es que la muerte no pudo retenerlo, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Él cumplió toda la justicia establecida por Dios, que Dios demandaba en su palabra para que el hombre obtenga una salvación eterna. ¿Puedes disfrutar de esta vida? Bueno, y dice la palabra, dice, ¿y qué provecho sacares si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? ¿Qué le pasó al rico? Vestía de púrpura, diría, no, fíjate, yo no necesito nada, a mí no, ay no, eso no es para mí, sí, eso es para ti también. Cristo murió también por ti. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Creer, simplemente creer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. La fe. Y un mensaje para el pueblo que viene ahora. Una gran mancha de idolatría y de religiosidad. Y si hay personas que verdaderamente están buscando a Dios, aquí está la palabra revelada para que la persona en su corazón entienda que verdaderamente Dios ha dejado escrito en su palabra el mensaje de salvación. Lea usted la Biblia. Vamos a ir al capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Versículo 30. ¿Perdón? Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 30, vamos a leer. 30 y 31, vamos a leer. Y dice la palabra de Dios, 17:30 del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Usted quiere ver la injusticia más grande de esta tierra? Mire usted a Cristo. Un hombre que iba haciendo el bien, le daba de comer a los pobres, sanaba a los enfermos, enseñaba la verdad. Y allí estaban los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Crucifícale a ese que va enseñando la verdad, que va sanando a los enfermos, que nos va avergonzando porque resucita hasta los muertos, aleluya. A ese lo crucifica y nos da al asesino, a Barrabás. Y está escrito en el Evangelio de Lucas, cuando pasaba Cristo hacia el Gólgota, dijeron, tu sangre sea sobre nosotros. El pueblo hebreo dijo, tu sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Qué pena que un sacrificio tan grande hay personas que lo desechen. Yo digo en este día, agárrese usted de esa salvación tan grande. Esa salvación trae salvación del alma, trae sanidad del cuerpo, trae gozo donde hay depresión, trae libertad donde hay cautividad. ¿Cuántas personas adictos a los narcóticos, a las drogas,
cuando entró aquí en los 80 esas drogas tan malas, verdaderamente conocieron a Cristo y dijeron, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni los centros de rehabilitación, ni los tratamientos con metadona, ha sido Cristo el que me ha libertado. Y el que era un drogadicto perdido en una esquina, ahora predica el Evangelio con poder y virtud, trayendo salvación, porque el Señor vino a escoger a lo vil y a lo menospreciado. Y los apreciados también los cruel. Todo aquello, porque el Señor quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso se está dando hoy desde aquí esta palabra. Para la persona que entienda, que nadie le engañe, que hay una salvación del alma, hay una sanidad del cuerpo, hay una paz. El mundo busca paz, no la tiene paz. Por eso la gente muchas veces van a sitios así de soledad, a sitios de acampada, donde la persona pueda buscar un poco de paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor te da una paz, te da un gozo, te da una libertad, de que cada día es una satisfacción vivir. Aquellas personas que andaban en agonía, que andaban en esclavitud, y que caminaban con una perdición que no tenía sentido la vida. De hecho, estamos viendo como muchas personas se suicidan. Y es una pena de ver a estas personas. Pablo, cuando ve toda esta historia aquí en el capítulo 17, dice que su espíritu se enardecía dentro de él. Sentía un celo de Dios, pero también sentía una contristación del alma. Porque había ahí un montón de ídolos, y él le dijo, allí en el Areópago en Atenas, dijo, al Dios no conocido, al que ustedes no conocéis, es el que ahora yo estoy anunciando por aquí, por el YouTube. Por aquí os estoy anunciando a ese Cristo vivo, que resucitó, el único, no resucitó a Mahoma, no resucitó Buda, pero Cristo dio testimonio, resucitando de entre los muertos, para que dar vida a aquellos que andaban en condenación y en perdición. Y vamos a leer el versículo 2 de Corintios, y lo vamos a dejar 2 de Corintios capítulo 6. Hay un grupo que se llama Grupo Evangelístico de Sevilla. Esto es un mensaje de evangelismo para que la persona conozca. Y aprovechando estos medios, pues lo damos. Usted es una carta abierta. Personas leen. En usted lee. Usted puede transmitir eso, esa salvación tan grande que Dios le ha dado. Capítulo 6, versículo 2. Porque dice, vamos a leer desde el versículo 1, dice, el versículo 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es tu día de que puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. La sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado. Tú reconoces que eres un pecador delante de Dios. Y tú vas a ser perdonado, vas a sentir que en tu espíritu, en tu alma, va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estoy afanoso, dice Filipenses 4:7, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La palabra de justicia va a ser impartida por el Espíritu de Dios en tu corazón, va a ser contristado, pero para arrepentimiento. Y arrepiéntete delante de Dios, porque hay una salvación que ganar y una vida
eterna que conquistar y una perdición que evitar. Yo exhorto a aquellas personas que están escuchando este mensaje que verdaderamente no lo dice este hombre que está predicando, que está enseñando la palabra, lo dice la palabra de Dios. Vamos ya al capítulo 4 del libro de Hebreos y nos vamos ya. Capítulo 4, versículo 12. Y con esto vamos a cerrar el mensaje. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, y me ha venido esta palabra porque algunos hacen males y miran para la izquierda y miran para la derecha y miran para adelante y miran para atrás y ven que no lo han visto nadie. Pero hay un Dios en los cielos que sí te ha visto. Y hay un Dios en los cielos que te está llamando para arrepentimiento. Yo exhorto a aquellas personas que están escuchando el mensaje que se arrepientan. Que se arrepientan porque Cristo viene a por lo que se había perdido. Viene buscando a salvar lo que se había perdido. Y que aprovecha, como hemos leído en 2 de Corintios, aprovecha este día porque este es tu día de salvación. Este es tu día de salvación. Amén. Voy a despedirlo con una oración. Padre, yo te doy las gracias, Dios mío, por este compartir de tu palabra, Dios mío. Yo te ruego, Padre, que aquellas personas, Dios mío, que las cuales tú has abierto su corazón para que reciba el mensaje, Padre, Dios mío, procedan al arrepentimiento, Padre. Que tu sangre, Dios mío, venga limpiando todo pecado, Padre. Que tu espíritu venga impartiendo vida, Dios mío, a lo que está muerto, Dios mío. Que tu espíritu, Dios mío, con tu gracia, tu poder y tu virtud, venga sanando, Dios mío, los cuerpos, Padre. Los tumores, Dios mío, los cánceres, Padre. Dios mío, la genia, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, sana, Dios mío, liberta, Dios mío, y salva, Dios. Y sea tu nombre glorificado, Dios mío, porque esta es tu santa palabra, Dios. Tu palabra, Dios. Voy a contar una cosa así muy breve que me ha venido al corazón. Hace 40 años, en un país de Latinoamérica, entraron una guerrilla y había un matrimonio que estaba predicando la palabra en una iglesita pequeña. En una iglesita pequeña, pero estaba llena la iglesita. Y entraron unos señores con armamentos. Y dicen: no, ustedes que sois los que predicáis a Cristo, no, ustedes no podéis predicar a Cristo, no. Estamos viendo que ustedes no, aquí se tenéis que ir. Dice: además, vais a hacer una cosa. Vais a renegar de Cristo ustedes. Ustedes no sois cristianos, ustedes sois cristianos. Ustedes vais a renegar de Cristo. Y todo aquel que no riegue de Cristo, le vamos a dar 6 tiros en la cabeza. Pues entonces, allí están trastornados, allí tienen una guerrilla, allí están. Y se tenéis que subir sobre la Biblia, le dijo. Poner la Biblia en el suelo y subirse sobre ella. Una iglesita pequeña, ponle que tuviera 20 o 30 miembros. Muchos cogieron y se subieron en lo alto de la Biblia. Pero el matrimonio que estaba ministrando y 2 diáconos que tenía al lado, se la pusieron aquí. Y el siervo de Dios dijo: llevo sirviendo al Señor 50 años y Él nunca me ha fallado. Si es necesario morir por su causa, aquí está la Biblia, sobre mi cabeza. En ese momento vino un mando con más galones de aquellos que entraron allí. Y le dijeron: ¿qué es lo que pasa aquí?
Si no, que esta gente son los que predican a Cristo, bueno, y esta gente que hace su vida sobre la Biblia, no, estos son los que han negado a Cristo. Y esto que hace con la Biblia sobre la cabeza, no, esto es lo que dice que muere por Cristo. Dice, pues esta gente lo deja y a esto lo saca fuera y lo fusila. A esto lo deja y los que se han subido sobre la Biblia lo saca fuera y lo fusila. Porque esos son unos hipócritas y unos fariseos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y el Señor ha metido un amor en tu corazón que es lo que te lleva a hacer la voluntad de Dios, a predicar esto que yo estoy dando, a enseñar, y eres una palabra abierta donde quiera que tú vayas. Amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Cristo. Bendito sea su nombre.